En 2009, Elizabeth Holmes convenció a inversores de 9,000 millones de dólares con una máquina que nunca funcionó, una tecnología revolucionaria para diagnosticar enfermedades con solo una gota de sangre, pero en realidad no existía, solo era un espejismo. Ella lo prometió, el mundo lo creyó, y miles de pacientes se hicieron esperar en una promesa que no se cumpliría. La historia de Theranos no fue solo un fraude, fue una ilusión que costó vidas, y la verdad saldría a la luz cuando ya era demasiado tarde. Al final vas a entender cómo la SEC lo investigó 5 veces sin ver nada, pero primero hay un detalle que nadie te ha contado sobre la habitación 17. Allí, en 2003, Elizabeth Holmes ideó una promesa revolucionaria, un diagnóstico sanguíneo en minutos, un futuro donde la salud era accesible. Pero algo raro sucedió. La SEC empezó a sospechar. 5 veces intentó investigar, cada vez nada. ¿Cómo es posible? La máquina que prometía revolucionar la medicina no existía, solo era una ilusión, y la historia no termina aquí. Elizabeth Holmes nació en 1984 y estudió en Stanford, donde desarrolló una visión revolucionaria, diagnosticar enfermedades con una sola gota de sangre. En 2003 fundó Theranos con la promesa de transformar la medicina. Desde el principio, su visión era audaz, una máquina que podría detectar enfermedades en minutos. La idea era simple, pero poderosa: reducir la necesidad de análisis complejos y hacer la salud más accesible. En 2009, con una presentación convincente, logró convencer a inversores de que su tecnología era revolucionaria. El dinero fluyó rápido. En pocos años, Theranos recaudó 9,000 millones de dólares. La empresa crecía, la reputación de Elizabeth se consolidaba. Pero detrás de esa imagen de innovadora, algo no encajaba. La tecnología que prometía cambiar el mundo no existía. La máquina de diagnóstico sanguíneo era un mito, y esa mentira se expandía con cada nuevo inversor que creía en la visión de una joven líder. El ascenso fue rápido, pero también fue un camino lleno de promesas que nunca se cumplieron. En 2014, Theranos había recaudado 9,000 millones de dólares y firmado contratos con Walgreens. Se presentaba como la revolución médica, pero la FDA nunca aprobó su tecnología y la máquina nunca funcionó como se prometió. Con ese dinero y esa promesa se abrió una nueva era, una era en la que la mentira se convirtió en un negocio multimillonario. Los laboratorios de Theranos se expandieron, las oficinas se multiplicaron, las inversiones crecieron, todo parecía funcionar, todo parecía ser posible, pero detrás de esa ilusión había una realidad diferente. La máquina que prometía cambiar el mundo no existía, solo era una idea que se vendía a empresas grandes, una idea que se convertía en contrato, una idea que se multiplicaba sin control. La tecnología que no había sido aprobada por la FDA se usaba como si fuera real, se usaba como si fuera confiable, se usaba como si fuera capaz de hacer lo que se decía. Nadie preguntaba si era verdad, nadie preguntaba si era posible, solo se decía que era posible, y todos creyeron en la magia de Theranos, todos creyeron en la promesa de Elizabeth Holmes. Pero el dinero no era solo un reflejo de la confianza, era un reflejo de la ilusión que se alimentaba de sí misma, de la ilusión que se convertía en negocio. La mentira se expandió no solo en las oficinas de Theranos, también en las de sus socios, en las de sus clientes, en las de quienes creyeron en la revolución, y mientras más se expandía, más se alejaba de la realidad. Mientras más se alejaba, más se hacía imposible de detener. La FDA no aprobó la tecnología, pero la tecnología se usó para diagnósticos, se usó para tratamientos, se usó para decisiones médicas, y en cada uso se creaba una nueva oportunidad, una nueva posibilidad, una nueva forma de ganar dinero, y el dinero, por su parte, alimentaba la mentira. La mentira se convirtió en una empresa que no solo vendía máquinas, vendía confianza, vendía futuro, vendía esperanza, y en ese futuro nadie preguntaba si la máquina existía, solo se preguntaba si valía la pena invertir, si valía la pena seguir creyendo, si valía la pena seguir apostando, pero la máquina nunca existió, solo era una ilusión. Una ilusión que se convirtió en un negocio que se expandió sin límites, sin control, sin pruebas, y mientras más se expandía, más se alejaba de la verdad. La verdad era que la tecnología no funcionaba, la verdad era que los resultados eran inexactos, la verdad era que todo era falso, pero nadie quería escuchar, nadie quería ver, nadie quería detenerse. El negocio seguía creciendo. Las cifras seguían subiendo, las promesas seguían siendo más grandes, y en medio de esa expansión, la mentira se volvió imposible de detener hasta que alguien decidió detenerla, hasta que alguien decidió preguntar, hasta que alguien decidió investigar, y entonces todo se volvió claro. La mentira no solo se expandió, se convirtió en un negocio que se basaba en la ilusión de una revolución médica, en la ilusión de una tecnología revolucionaria, en la ilusión de una empresa que podía cambiar el mundo, pero el mundo no cambió, solo se volvió más complicado, y en el centro de esa complicación, la mentira se volvió imposible de ignorar. En 2015, la SEC inició una investigación que reveló falsos informes y una empresa que no tenía la tecnología que afirmaba.
Holmes se declaró culpable en 2019 y fue condenada a 11 años de prisión. La caída no fue solo financiera, sino personal y legal. En ese momento, Theranos ya no era la empresa revolucionaria que prometía cambiar la medicina. La investigación de la SEC demostró que los informes sobre la tecnología de la empresa eran mentiras elaboradas. La máquina de diagnóstico sanguíneo que había prometido no existía. Los clientes y pacientes habían confiado en una tecnología que no funcionaba. En 2014, la empresa ya tenía 9,000 millones de dólares en valor de mercado, pero ese valor se basaba en una base de mentiras. La promesa de una revolución en la salud se desmoronó cuando se descubrió que la tecnología no existía. La empresa no podía realizar análisis sanguíneos de manera confiable. Las pruebas eran inexactas y peligrosas. Los médicos y los pacientes se vieron afectados por una falta de transparencia. La confianza se rompió. En 2015 las autoridades comenzaron a actuar. La SEC investigó cada parte de la empresa. Los datos que se revelaron eran alarmantes. Theranos no tenía la tecnología que afirmaba tener. Los informes eran falsos. La empresa había engañado a inversores y a clientes. La promesa de una revolución médica se convirtió en una trampa. Las consecuencias no se limitaron a la empresa. Holmes perdió su libertad. Fue condenada a 11 años de prisión. La caída fue total, pero no fue solo una caída financiera, fue una caída personal y legal. La confianza se destruyó, los inversores perdieron 1,500 millones de dólares. La historia de Theranos se convirtió en una lección sobre la mentira y el poder de la tecnología. La verdad llegó tarde, pero el daño ya estaba hecho. Elizabeth Holmes no solo destruyó su vida, sino también la de miles de inversores. Esto podría pasarte a ti porque la confianza es un arma de doble filo. La SEC investigó su empresa durante 5 años. Halló falsos informes y una máquina que nunca existió. La cifra de daños superó los 1,500 millones de dólares. La historia no terminó allí. En el próximo video, la historia de un millonario que perdió todo en un fraude de criptomonedas. La confianza, si no se fundamenta, puede arrasar. La verdad, si no se busca, puede costar millones. La lección no es solo sobre Theranos, es sobre cómo un sueño se convierte en una trampa y cómo la falta de transparencia puede destruir lo que más amas. La historia no termina aquí, pero la advertencia sí. En el próximo video te cuento la historia de un millonario que perdió todo en un fraude de criptomonedas. Y lo peor no fue esto, te lo cuento mañana.